Bien, tal como les anunciamos, pues vamos a iniciar nuestro kit de emergencia hoy, a aprender como de costumbre con algún tema importante de la voz siempre sabia de nuestro querido colega, el doctor Porfirio Cabral. Pochi, ¿cómo estás? Buenas noches, saludando a varios seguidores que tengo, que me lo dicen en varios lugares. Inclusive ya tengo dos A pacientes mí que ya también, mándemele un saludo al doctor Cabral, al Pochi. al boy. Mira, es muy importante, porque voy a hablar de un tema que es la epilepsia. Y muchas personas estigmatizaban la epilepsia como un trastorno o un problema social más que de una enfermedad. Pero resulta ser que la epilepsia a nivel mundial tiene mucha incidencia. Lo primero es que tú tienes dos tipos. No porque tú hagas convulsión, necesariamente tú eres epiléptico. Sí, la epilepsia se manifiesta con convulsiones, pero una sola convulsión que una persona realice, tú no puedes etiquetar a esa persona como que es epiléptico. Por ejemplo, hay niños que convulsionan por un estado febril, que el adulto no lo hace, el adulto hace la convulsión, mientras que el niño, el estado febril, se está confuso y trae mucho trastorno y problemas. Lo siguiente es que tiene que tener varios episodios de epilepsia y el diagnóstico definitivo se hace con un electroencefalograma. Hay otros estudios que pueden ayudar a diagnosticar, pero el diagnóstico definitivo lo hace un electroencefalograma, no una resonancia, ni una tomografía axial, nada de eso. Y ahora, Pochi, sobre todo, que tenemos el recurso del video electroencefalograma, que todavía, exacto, que ¿verdad? es todavía más específico. Exactamente. ¿Qué otra cosa tenemos interesante? Es interesante que la epilepsia es de etiología desconocida hasta ahora, pero hay varios factores que causan la epilepsia. Entre los factores está el estrés, y es muy interesante que yo le diga esto porque ese famoso estrés, ese desequilibrio que usted tiene en su diario vivir, le va a causar muchísimos trastornos, una inmensidad de trastornos. O sea, no podemos, hablamos de trastornos mentales, de trastornos enfermizos. Te lo puede causar algún trauma cerebral que tú hayas tenido. También post-trauma. Es evidente de que vaya a haber una epilepsia. jacksoniana. Es muy importante que hay un tipo de epilepsia por trauma craneal que la gente no lo contempla, pero es muy frecuente. Y más en este país, como ese accidente que tuvimos de esos jovencitos en una patana, el accidente. De eso vamos a hablar ahorita, más tarde, porque no lo podemos dejar pasar por alto. Y es la desaceleración. Cuando una persona sacude fuertemente la cabeza, usted tiene un hueso que parece una mariposa, se llama el efenoide, dentro de su cráneo, y como el cerebro no está fijo en el cráneo, el cerebro se sacude y se lesiona con la zona del efenoide y puede con el tiempo causarle a usted un trastorno de tipo de epilepsia. El uso de las pantallas, de los dispositivos electrónicos, toda esa pantalla. Se está hablando mucho de eso. No, ya eso está comprobado. Hay muchos estudios que están hablando de que esa luz azul de la pantalla te hace un daño enorme a nivel cerebral. Y entonces, hoy en día, las personas se entretienen, salen de los niños, en vez de jugar o hablar con ellos, dándole una tablet, inclusive lo ponen a comer con una tablet. Pero déjame decirte algo, Pochi, ese es un tema complicado, porque tú dices que para salir de los niños, pero no es eso, es que como están las cosas ahora, los muchachos te caen arriba desde que tienen 4 o 5 años y de una vez están queriendo que tú le busques un aparato de eso. Oye, el Nintendo, la tablet, el celular. Pero te digo algo, Steve Jobs a sus hijos no les permitía usar dispositivos electrónicos. Para que tú veas. El creador de Apple. Entonces, porque es una cosa de nivel de conciencia y esa luz le está trayendo trastornos visuales a nivel cerebral. Es otra de las causas de epilepsia a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que usted puede decir? Las convulsiones. O hay un término que lo usaba el doctor, el que me dio neurología a mí, el doctor Santini, ¿te acuerdas? Juan Santoni, claro. Que era el petit mal o el pequeño mal. Ya fallecido. Sí, fallecido. Excelente profesor. Que es el uso a veces de la pantalla, la gente se va
que es un episodio, un tipo de epilepsia, porque usted tiene epilepsias focales o epilepsia en racimos. Pero a eso se queda, que es un petit mal, y tú te distraes. ¿Qué te pasó? No, que yo no sé dónde estaba. Y tú lo que hiciste fue un episodio de epilepsia. Hay algunas que dan continua, sí. Una crisis de ausencia. Hay unas que te dan continua, que esa ya tú tienes que prestarle mayor atención. Otra de las causas que se habla que pueden causarte epilepsia es el factor genético. Hay personas, hijos de epilépticos, posiblemente adquieran la epilepsia. O sea que hay una variedad enorme de esa enfermedad y aproximadamente más de 50 millones de habitantes sufren de epilepsia a nivel mundial. Pues, en pantalla tenemos los usos. Ahí, como ya le dije, también tú puedes tener cualquier tumor cerebral. O sea, tú nunca has tenido episodio de eso. Hay un tumor que te surge a nivel cerebral y te va a empezar a causar episodios de epilepsia. La epilepsia es más un indicador de algo que está pasando si no te da a temprana edad. Otra de las cosas es que también está segmentada la población a la cual le da epilepsia. En niños, hay niños que le va a dar más y en pacientes después de los 60 años. Hay dos grupos que le da más frecuentemente el episodio. Sí, lamentablemente. Con el niño por el factor genético y con el adulto mayor posiblemente porque ya ha sufrido trauma y no se ha dado cuenta, un exceso de estrés, un maltrato, el tumor que le está surgiendo, también un ACV que le haya dado de cualquiera de las causas, y ya tú vas acumulando cosas para que te empieces a enfermar de eso. Entonces, los tratamientos son muy específicos de ellos y mira, sí hay que estar ajustando. Ahí lo vemos, lo que tú exacto, los secundarios, los posibles riesgos, pero hay un 70% que nunca llegamos a saber. Y hay también personas que en toda su vida solo hicieron un solo episodio y no volvieron a repetir. Y no han vuelto a hacer. Y aún con electroencefalograma en alguna positivo para epilepsia, pero sí, no es más con alteraciones eléctricas. Pero dime una cosa, Pochi, porque ya gracias a Dios no es tan común, pero antes... No, lo que pasa es que la gente casi no lo dice. Bueno, pero antes a veces tú ibas caminando por una calle X de la ciudad y te encontrabas con una persona por regular, humilde, que de repente caía al piso con esas crisis convulsivas de características de la epilepsia. Y yo me imagino que era un paciente sin ningún tipo de tratamiento. Ajá. Quizás como ahora, a medida que ha ido avanzando la medicina y la salud pública. La seguridad social. Exacto. Ya a veces hay personas que tienen con que adquirir el medicamento. Sí, pero sí te quería preguntar, ¿qué se recomienda? Porque tengo entendido que ese paciente no debe ser... movilizado, ni mucho menos. Cuando ante la crisis, pues le digo que la crisis convulsiva no necesariamente lo presenta el epiléptico, una crisis convulsiva la puede dar a otras patologías. Lo primero que usted tiene que hacer es evitar que el paciente se siga maltratando, o en ese caso la víctima, con el maltrato. Por lo regular se le coloca algo en la boca, en los dientes, para que no se muerda la lengua. Pero, oye, eso era la conducta que siempre conocíamos, sí, pero ahora se está recomendando que no. No, que tú evitas salvo que se esté maltratando los labios. Lo que pasa es que tú tienes que tener, para cualquier abordaje de una víctima, porque no es un paciente, cuando tú encuentras a una gente convulsionando en la calle, no es un paciente, es una víctima. Es lo mismo que el caso de los accidentes. Tú tienes que tener cierta técnica, cierto entrenamiento para tomar medidas. Si tú no sabes tomar medidas, no inventes, porque él te puede morder, puede salir de la crisis y espantarse, porque son medidas de seguridad que los equipos que yo le digo del personal paramédico que tiene que recibir un entrenamiento para eso. Sí aflojarle la ropa, quitarle cualquier objeto que él pueda chocar o maltratarse en el piso, abrir el campo. Eso tú vas a hacer. Dejar que la gente te dependenciara arriba de él o tratar de agarrarlo, porque tú no vas a lograr nada con eso, sino posiblemente causarle otra lesión en cualquier parte del cuerpo. O sea, son las medidas. Te digo que se ven menos los casos, porque hay personas con más tratamiento. A veces los medicamentos que se utilizaban antiguamente, el fenobarbital,
llegó un momento que en República Dominicana, si tú no lo sabías, duró 6 meses sin recibir fenobarbital. Wow, mi madre. Porque la empresa farmacéutica, el barco que traía ese medicamento, la casa comercial que lo traía, le saquearon un barco en el muelle de Santo Domingo y ellos trajeron, y aquí duró República Dominicana 6 meses. Sí, lo que pasa es que aquí nada, no todo se cuenta y se dice. 6 meses sin fenobarbital en el país. El fenobarbital que se conseguía, la gente lo mandaba a buscar por porque eso es lo que se usaba antes. Sí. Sí, ahora es que tenemos y hay algunos pacientes ahora que ya tenemos muchas diferentes moléculas nuevas que hay mucha medicación anticonvulsionantes y más medicamentos, pero esos 6 meses se manejaban las urgencias y la emergencia con eso. Otra cosa es que solamente asiste un 80% a las urgencias, pero solamente un 13% que requiere a veces de internamiento o seguimiento hospitalario. No se interna tanto las crisis. Después que tú las determinas, no tiene que durar 3, 4 días internos pasándole un suero en un centro médico. La epilepsia se maneja técnicamente ambulatoria. Y la gran mayoría de esas personas pueden vivir su vida normalmente, ¿verdad? Sí, con el tratamiento requerido. Siempre tomar medidas, la siguiente medida. Por ejemplo, el que es epiléptico no puede ser operario de maquinarias o conducir grandes kilómetros él solo, porque puede hacer una crisis. O sea, claro, no le recomendamos a una persona que sufra crisis de epilepsia que conduzca vehículos, porque puede causar un accidente si le da la crisis manejando. Sí. Y el uso de las luces cuando es de noche se activa más fácil el ataque de epilepsia. Entonces esos son cosas muy importantes, porque no lo menciona. Había un instituto de la epilepsia que desapareció, porque yo recuerdo que el doctor Yermeno, que también falleció. Eduardo Yermeno, nuestro querido amigo y profesor. Claro. Era que tenía ese instituto de eso y tenía una buena estadística, y no sé en qué habrá quedado o quién le habrá dado seguimiento a esa institución o si era desaparecido. Está en bajo perfil, porque sí existía ese instituto, pero realmente no se oye mencionar mucho, para ser honesto. No sé, y entonces son parte de las cosas y no sé, no he investigado bien, qué nivel de cobertura tiene para asegurar su salud a nivel del Sistema Dominicano de Seguridad Social los medicamentos para la epilepsia. Y no sé si tienen alguna restricción o si lo suplen todo. Porque también es una cosa investigada. Pudiera estar adscrito a SECA, no. Deberían buscar esa vía si no lo está, porque esa información no la tenemos, pero vamos a investigar. Pero hay poca información para los pacientes que sufren de epilepsia. O sea, ¿dónde tú te diriges? ¿Dónde está el spot publicitario? ¿Dónde está como otras tantas cosas que hace falta eso? Por eso es que estos temas aquí son muy importantes, los kits de emergencia que nosotros estamos impartiendo. Bueno, pues yo creo que como de costumbre, ¿verdad? Hemos tenido una buena charla y aprendizaje, por lo menos mínimamente, de qué es lo que es la epilepsia, cuáles son sus causas. Y una cosa, eso no se contagia. Porque hay gente que cree que eso... Oiga, eso último es muy importante. Que la gente no se contagia. Le repele porque cree como el COVID. Como si fuera contagioso. No, para nada, absolutamente. Así mismo es. Señores, pues a darle las gracias al doctor Cabral, pero ustedes no se muevan de sus asientos, como decimos, porque venimos con nuestra invitada estelar hoy, la doctora Betania Martínez, destacada como anestesióloga y algóloga de nuestro país, con quien vamos a conversar sobre muchos temas interesantes que yo sé que todos queremos conocer. Así que en breves segundos retornamos con ustedes aquí en Asegure su Salud.